¿Qué pasa cuando lo pierdes todo, menos tu libertad interior? ¿O qué ocurre cuando ya no tienes familia, ya no tienes hogar, ya no tienes dignidad, ya no tienes elección y aún así eliges no rendirte? Hola a todos, soy Shandor Lukács y hoy en la sección Biografías te presento a un hombre que atravesó literalmente el infierno, pero que salió con una enseñanza muy potente, la enseñanza para la humanidad. Hablamos de Viktor Frankl. La historia de Viktor Frankl podría resumirse de cómo el pensamiento no sucumbe al horror, ¿no? Y desde joven fue un tipo brillante. Más tarde estudió con Adler, pero él siempre manifestaba que quería hacer algo diferente. Él no buscaba placer, ni poder, ni notoriedad. Él quería entender el sentido del sufrimiento, algo tan humano como el sufrimiento. Bueno, él decía que todo le puede ser quitado a un hombre, excepto una cosa que es la última de las libertades humanas, que es la capacidad de elegir una actitud frente a cualquier circunstancia. Y él decía también que el hombre que sabe por qué vive puede soportar o es capaz de soportar cualquier cosa. Y también dentro de sus entrevistas él siempre decía que la vida no se vuelve insoportable por las circunstancias, sino precisamente por una falta de sentido. ¿Qué pasa cuando lo pierdes todo, menos tu libertad interior? ¿O qué ocurre cuando ya no tienes familia, ya no tienes hogar, ya no tienes dignidad, ya no tienes elección y aún así eliges no rendirte? Hola a todos, soy Shandor Lukács y hoy en la sección Biografías te presento a un hombre que atravesó literalmente el infierno, pero que salió con una enseñanza muy potente, la enseñanza para la humanidad. Hablamos de Viktor Frankl. La historia de Viktor Frankl podría resumirse de cómo el pensamiento no sucumbe al horror, ¿no? Frankl nació en Viena en 1905 en el seno de una familia judía de clase media, y desde joven fue un tipo brillante. Más tarde estudió con Adler, pero él siempre manifestaba que quería hacer algo diferente. Él no buscaba placer, ni poder, ni notoriedad. Él quería entender el sentido del sufrimiento, algo tan humano como el sufrimiento, bueno, tan humano y tan animal en todo ser que experimenta este dolor. Y la vida, lamentablemente y de forma brutal, lo puso a prueba en esa búsqueda. Fue precisamente en 1942 que tanto él, su esposa embarazada, sus padres fueron deportados a Auschwitz y todos lamentablemente fallecieron, solamente él quedó vivo. Y en ese transcurso, Frankl padeció hambre, frío, padeció humillación, una serie de vejámenes terribles, incluso caminó entre cadáveres y podría decirse que vio lo peor del ser humano, vio la cruda realidad del ser humano en su etapa más oscura. Pero incluso ahí siguió observando, siguió pensando, aprendiendo, entendiendo su mundo exterior, y decidió no dejar precisamente que ese odio de afuera, ese odio exterior, destruyera su mundo interior. Él decía que todo le puede ser quitado a un hombre, excepto una cosa que es la última de las libertades humanas, que es la capacidad de elegir una actitud frente a cualquier circunstancia. Es decir, la actitud por sobre la circunstancia. Un pensamiento de corte bastante estoico, por cierto, pero que él aplica en una cruda realidad. Y es aquí que, tras la guerra, ya avanzando más tiempo, él escribe el libro El hombre en busca de un sentido, ¿no? Y es un libro que escribió en 9 días, donde narra toda su experiencia en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Y en la segunda parte del libro él propone una propuesta terapéutica, básicamente, que es la logoterapia, y es un enfoque que no busca anestesiar el dolor, sino encontrarle más bien un sentido. No se trata, básicamente, él manifestar que no se trata de lo que esperamos de la vida, sino lo que la vida espera de nosotros. Es un juego de palabras interesante, pero que enmarca y refleja bien el pensamiento de Frankl. Frankl entendió que el dolor es una especie de maestro, pero que dentro de su ejercicio hay 3 etapas o 3 formas de darle sentido. La primera es crear algo que trascienda, ¿no? Segundo es amar profundamente a alguien, y lo tercero es sufrir con dignidad. Si es que las 2 primeras no son posibles, sufrir con dignidad. Y él decía también que el hombre que sabe por qué vive puede soportar o es capaz de soportar cualquier cosa. Y también dentro de sus entrevistas él siempre decía que la vida no se vuelve insoportable por las circunstancias, sino precisamente por una falta de sentido. Es el sentido, A Man in Search for Meaning, el libro, y esto es lo que él, digamos, refleja en su texto. Y más allá de esas ideas, Frankl lo que hace es
dejar un legado potente que hasta el día de hoy se enseña en universidades, en hospitales, incluso en cárceles, también en empresas, porque el vacío del ser humano no habita solamente en los campos de concentración, el vacío es interno a veces, ¿no? Y también en nuestras vidas modernas, llenas de mucho ruido, el vacío de no tener un propósito cala hondo en el alma humana. Yo creo que una reflexión necesaria aquí es que quizá nunca vivamos el horror de la guerra, no ninguno de nosotros ha vivido o padeció una guerra, espero, pero si conocemos el vacío, la confusión y la crisis de la vida cotidiana en todas sus dimensiones y en todas sus aristas, tal vez como Frankl podríamos preguntarnos, a modo de lidiar con esto, es ¿qué sentido tiene lo que estoy viviendo? ¿No? Cada situación difícil puede plantearnos una pregunta de vida que nace, una pregunta que nace justamente del dolor, de la carestía, y cada día es una nueva oportunidad para quienes queramos responder y buscar quiénes somos. Eso es un poco el contexto, en resumen, la naturaleza de la esencia de la vida de Viktor Frankl. Recordemos que él pierde su familia, él pierde su hogar, pierde su salud, pierde muchas cosas, pero nunca perdió la voluntad de justamente encontrar ese sentido. Yo creo que hoy su legado es que el ser humano tiene una capacidad extraordinaria, que es convertir el dolor en valor, ¿no? Convertir el sufrimiento en propósito y quizá transformar lo insoportable en una etapa de transformación, un proceso de transformación. Creo que ahí reside valor potente. Creo que esta biografía también nos enseña que la libertad más profunda no está afuera, sino adentro de nosotros, es decir, dentro de nuestra capacidad humana, y que incluso en medio de todo este horror, de toda esta ceguera, podemos elegir la luz y que el sentido no se encuentra por accidente, de ninguna forma. El sentido, según Frankl, se construye por cada decisión que tomamos. Gracias por escuchar esta biografía el día de hoy. Soy Sandor Lukács y nos encontramos en un siguiente episodio con más entregas de personajes famosos y no famosos, pero que dejan un legado importante en la forma como sobrellevaron y cómo generaron carácter y tesón para afrontar la vida. Sapere aude.